Si los conflictos no se asumen, se repiten las caídas, ¿sí? Se repiten las derrotas y los desastres, ¿sí? Y entonces es muy importante que la producción audiovisual se asuma no solo en su capacidad de interrogación estética, sino en su capacidad de interrogación política, en el sentido más noble y más fuerte de la palabra política, ¿sí? O sea, yo creo que la gente joven tiene mucha más distancia que los viejos de lo que pasó, porque los viejos están muy implicados. Y cuando uno está muy implicado en algo, le queda mucho más difícil distanciarse para poder mirarlo con un poquito de distancia, que permita no proyectar su propia implicación, ¿sí? Entonces yo creo que la generación de ustedes, y la generación de ustedes, con su capacidad de investigar desde el mundo de lo sensible, eso es la estética, ¿sí? La estética no es el mundo del arte, es el mundo de lo sensible, es el mundo de las sensibilidades, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, yo sí creo que hay mucho que se podría documentar y mucho que se podría cuestionar con la cámara. Entonces se dan cuenta de que los canales regionales pueden tener noticiero, pero Señal Colombia no puede tener noticiero. Lo hemos intentado. Hemos intentado que Señal Colombia dejara de ser ese cuento de canal cultural y educativo que no le sirve ni al 1% del país, porque no le está sirviendo, no le habla ni al 1% del país. Y sea un canal público, en el que quepa todo lo que no cabe en los canales privados. Y no hay manera. O sea, los noticieros los fabrican los dos grupos más potentes económicamente de este país. ¿Y en ese gobierno tampoco hay manera? ¿Ah? No hay manera. Todavía no he sabido que haya pasado nada, porque además el Ministerio de Comunicaciones se convirtió en un Ministerio de Tecnologías. ¿Sí? Yo estoy esperando a ver qué van a hacer con la Comisión Nacional de Televisión para plantear un debate al país. O sea, ¿quién va a pensar la televisión de este país? ¿Esto qué es? Ahora va a pasar directamente. Le echan la culpa a la Constitución de 91. Mentira. La Constitución lo que previó fue la entrega a un organismo independiente, ciudadano. Otra cosa es que el Congreso, cuando legisló, quienes conformaban la comisión, se dejaron 2 para sí mismos, 2 para el presidente y 1 para el resto. O sea, fue la perversión de las perversiones. Todo lo contrario de la comisión del Banco de la República, que han estado los mejores economistas del país. Ahí en la Comisión de Televisión no ha habido nadie que sepa de televisión. Cuando yo le impugné a una ministra uribista de Comunicaciones, porque acababa de nombrar el presidente a un ganadero de la costa en la Comisión de Televisión, ¿saben lo que me dijo la ministra? Dijo, ¿y usted qué tiene contra los ganaderos de la costa? Entonces, lo que quiero decir es, todavía la gente oye radio, pero evidentemente ve más televisión. Y la televisión en este país, la televisión privada, le ha pasado la factura porque les costó mucho. O sea, lo que le pagaron al gobierno por tener canales fue muchos millones. Entonces después, primero, tuvieron que resarcirse de la inversión, lo cual significó abaratar por completo la producción de televisión. O sea, mientras tuvimos la televisión mixta, teníamos una televisión con un montón de pequeños canales, de pequeñas empresas. O sea, la riqueza y la diferencia de Colombia con el resto de América Latina fue esta. Que ni tuvimos televisión pública estatal, que era la europea, ni tuvimos la televisión privada gringa de una vez, sino que tuvimos la inmensa mayoría del tiempo, del año 54 que nació, hasta el 90 y tantos, que nace la televisión privada, tenemos una televisión mixta que posibilitó competencia entre pequeñas empresas, algunas un poco más grandes que otras, evidentemente, pero tuvimos un desarrollo del lenguaje televisivo, pero enorme. O sea, los noticieros eran mucho mejores, pero mucho mejores, en términos de información, cuando eran dirigidos por hijos de expresidentes, pero el momento
era de pequeñas empresas que competían y entonces podían surgir cosas rarísimas como aquel noticiero de las 7 y después los independientes. Entonces, lo que quiero decir es que la privatización de la televisión ha supuesto un retroceso con relación, y lo digo muy claro, al país que cabía en la televisión cuando teníamos la televisión mixta, que había 1000 veces más país, un país mucho más diverso, mucho más complejo, y por ejemplo siguen siendo las telenovelas. Realmente el país que cabía en las telenovelas fue el país que preparó la Constitución del 91. O sea, todas esas telenovelas regionales, locales, le ayudaron a la gente a vivir, de alguna manera, la diversidad de Colombia, la heterogeneidad cultural. Y a que siendo caleño, uno se sintiera orgulloso de un Camaján costeño, que además el actor era caleño, que es este concejal de Cali hoy, ¿sí? Que el Gallito Ramírez hacía de Camaján de Barranquilla. Y me contaba la guionista, que era Marta Bocio, me contaba cómo el personaje se le creció, porque hubo una especie de catalización del país sobre ese personaje que ya tuvo que darle mucho más importancia de la que tenía en su historia, hecho por ella, porque él se le ganó. ¿Eh? O sea, un personaje costeño que catalizaba un montón de imágenes de país. ¿Sí? Todo lo que quiero decir es que vivimos un momento terrible. Un momento terrible porque de veras lo que tenemos en los noticieros es un show, pero un show absolutamente perverso. Es decir, con pequeñas excepciones, un poco lo que tiene Yamit Amat, ¿sí? Pero en Yamit Amat, la mitad es escenografía barata, ¿sí? O sea, tiene una entrevista y tiene algunas cosas, ¿sí? Pero distancia respecto a lo que significa producir negocio, no veo que haya mayor distancia que lo del RCN, ¿no? Estamos a las mismas, ¿sí? Entonces, esto es terrible. El país no se ve en la televisión. Lo que se ve del país es poquísimo y terriblemente atrapado, cooptado por lo morboso, por la chiva, por lo inmediato. No hay relato, no hay historia, no hay contexto, no hay debate político, no hay crónica, no hay reportaje. ¿Qué país que había ahí? ¿Qué país que había ahí? Entonces, el país que les cuentan, para la inmensa mayoría, que es terrible, justo la gente que tiene menos educación, que tiene menos capacidad de tomar distancia de la televisión y poder leer, esa gente lo que ha tenido ha sido un lavado de cerebro durante estos 10 años pasados. Entonces yo no acepto lo del teflón. Yo cambio la metáfora. Para mí, este país ha estado hipnotizado. Ha estado atontado. Y cuando tú estás hipnotizado, te pueden dar una palabra en la barriga y no lo sientes. Uribe le dio montones de patadas a la barriga de este país. A su educación, a su salud. Acabó con el sistema público de salud sin un solo debate en el Congreso. Por decreto, díganme si no es verdad. Sin un debate en el Congreso. ¿Y el país? O sea, igual que acabó con Intravisión, acabó con el sistema de salud pública. Por decreto. Entonces, es un poco la misma pregunta de Cali. ¿Qué pasó? El Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad del Valle se crea en el año 1975 con un proyecto que no era el de las facultades, las 3 que había entonces, facultades de comunicación, que eran básicamente facultades de periodismo, de relaciones públicas y de publicidad. Una mezcla bastante rara entonces ya, porque ya había carreras de publicidad y había también posgrados en relaciones públicas. Lo que
se abrió en la Universidad del Valle fue otra cosa. Fue un proyecto de las ciencias sociales estudiando procesos, prácticas y medios de comunicación, no solo medios, sino procesos y prácticas de comunicación que nos daba un campo mucho más ancho y mucho más propio. Porque de alguna manera lo que se trataba era de romper con esta visión que nos llegaba del norte de que estudiar comunicación era estudiar medios. Pero era estudiar medios además con una concepción muy instrumental, con muy poca densidad de lo que los medios significaban en la vida de la gente. Mucho más desde el punto de vista instrumental de lo que se podía hacer con la gente utilizando los medios. Y mi propuesta personal, como quien coordinó ese proyecto, fue todo lo contrario. Fue ver qué hacía la gente con los medios. O sea, no solo en términos de productores, sino incluso de receptores. O sea, cómo veía la gente, qué veía en la televisión, qué leía en la prensa, qué escuchaba en la radio, cómo lo hacía y cómo se insertaba eso en su vida cotidiana. ¿Sí? Entonces yo lo que en realidad propuse fue este cambio, este giro, para mirar más bien los procesos de comunicación, las prácticas, desde las culturas cotidianas y la vida cotidiana de la gente. Esto entra en relación con una ciudad que vivía un momento espléndido, tanto desde el punto de vista de la ciudad, era la ciudad más moderna del país, con las vías, con los servicios públicos, con eso que se llamaba entonces el civismo, y que tenía mucho menos para mí que ver con la cola que hacía la gente para esperar al bus que con la limpieza de Cali. O sea, lo que a mí me pareció que hablaba de una cultura propia y de una cultura política, era que eran tan limpios los barrios populares como la Quinta. ¿Sí? Entonces, la ciudad vivía en ese momento el esplendor del festival, el único festival de arte, con un elemento que mucha gente no se ha planteado y que yo quiero escribir sobre él, y es que fueron unas ferias, unos festivales que tenían muchísimo de latinoamericano. En un país que no vivía en América Latina, que vivía muy de espaldas a América Latina y mucho más pensando en Gringolandia, incluso en Cali, toda una burguesía que miraba para otro lado, el festival fue un lugar donde pudimos conocer y ver en directo a Atahualpa Yupanqui, a Mercedes Sosa, a Carlos Monsiváis, a Renato Ortiz. O sea, cuando yo propuse llevar a Carlos Monsiváis por primera vez, que vino a Colombia, vino a Cali, Renato Ortiz, el brasileño, vino a Cali, vino al festival, había un grupo de gente que sí era consciente de lo que significaba el festival para el país y como ventana, en gran parte, al mundo latinoamericano. Con un ingrediente también que fue muy interesante para mí, mirado desde la Escuela de Comunicación, y era que hasta la tertulia no era un museo de arte normal, sino que la tertulia fue un lugar de exposición permanente, continua, de otros tipos de expresiones impresas que eran grabados, que eran otros tipos de cosas a lo que normalmente pasa por artes plásticas. ¿Sí? Entonces, por un lado, la ciudad vivía un momento espléndido de desarrollo, sin hablar de todo lo que significaba el cine, a partir en buena parte de los cineclubes que armó Andrés Caicedo y de todo el movimiento en torno al cine, con Mayolo, con Poncho Spina, con el propio Andrés y con otra gente más, ¿sí? Con Ramiro Arbeláez y después con todo el grupo de gente que fueron la primera generación. Entonces lo que quiero decir es que yo llevaba muy claro que quería que fuera ciencias sociales estudiando procesos en profundidad, o sea, los procesos de comunicación como objeto de investigación de la sociología, de la antropología, de la economía, de la semiótica, sino que me encontré con un público que además mediaba cuáles eran los medios que para ellos eran importantes, y era el cine y la radio. Además, la prensa en Cali, al poco tiempo de llegar, se acabó El Pueblo, que era el único periódico que estaba
El primer periódico liberal que había en Cali, porque los dos habían sido siempre conservadores y bastante malos, en todo sentido, de manera que la gente joven no leía prensa. Pero no porque la gente no quisiera leer, sino porque la prensa que había realmente era bastante mala. Y cuando hubo un periódico que mereció la pena, el Extravagario del pueblo se convirtió en un lugar de convocatoria de montones de gente que sí quería escribir y quería dibujar y quería hacer, y se hizo una cosa espléndida, pero se murió. Yo vi cómo moría a los 8 meses de estar en Cali, o a los 10 meses de estar en Cali. Entonces, diríamos que ahí encontramos unos interlocutores para mí ideales. De tal manera que lo que el programa iba a tener realmente de producción lo diseñamos en mi casa, en Cali, con Andrés Caicedo y con Poncho Espina. Y Poncho Espina fue el primer coordinador del área de producción audiovisual. Fue durante 2 años el profesor. Él se cansó muy pronto porque evidentemente él no tenía talante de profesor. El primer profesor de fotografía fue Fenel Franco, y enseñó a la gente con una cámara agüita, con la de los viejos de la calle, que hacían las fotos al modo más artesanal y precioso desde el punto de vista de aprendizaje. O sea, entrar en contacto con la evolución de la propia tecnología, desde aquellas cámaras agüitas, que además la desarmó delante de los alumnos, para que vieran realmente de qué estaba hecha. Y todo lo elemental que era aquello comparado con una cámara de ese tiempo ya, del año 75, ¿sí? Lo que quiero decir es que el encuentro entre ciencias sociales y mundo de la producción audiovisual fue el eje de esa escuela. De tal manera que cuando Óscar Campo, nuestro primer incesto, o sea, el primer egresado que entra junto con Sonia Muñoz, que entraron a la escuela, realmente, y él propone, acabábamos de armar Telepacífico, él, de pura iniciativa de Óscar, Rostros y Rastros, y a mí me pasa todo un proyecto de contar la vida cotidiana de Cali, a todos los niveles, de todos los planos, y con una visión tan clara como la que tenía Óscar, que él quería hacer documental, pero desde los grandes documentalistas ingleses hasta Buñuel, decía él. O sea, hasta las Urbes de Buñuel, que fue un documental ficción. ¿Sí? O sea, y hasta el neorrealismo italiano. ¿Sí? Diríamos que ese fue un poco el horizonte con el que se abrió y con el que funcionó durante muchos años este proyecto que, como vivimos en Macondo, aunque era todo lo contrario de las escuelas que había de comunicación, el IFE lo aprobó. Tuvo muchas más dificultades dentro de la Universidad del Valle, porque hubo toda una derecha de las facultades duras de medicina y ingeniería que estuvieron contra el proyecto. Porque el proyecto dice que era marxista-leninista. ¿Sí? Pero porque había mucha gente de izquierda, indudablemente. O sea, en ese momento se olvidaba, era la otra cara, la tercera. La tercera era que en la Universidad del Valle estaba Estanislao Zuleta, estaba Germán Colmenares, al poco tiempo llegó Jorge Orlando Melo, o sea, estaba de lo mejorcito del pensamiento social, serio de este país, estaba allí. Entonces fue un momento mágico. Era el mejor momento de la ciudad, con un momento espléndido de la universidad y con un momento espléndido de la sociedad caleña, con todo este movimiento cultural que pasaba por el festival y pasaba por la creación cinematográfica de Cali. Realmente yo llegué a Cali con mi esposa y mi hijo de 3 meses, mi hijo mayor, y nos quedamos en casa de una hermana de Andrés, que yo conocía hacía muchos años, pero yo no sabía que Pilar Caicedo era hermana de Andrés Caicedo. Y esa misma noche llegó Andrés a saludarme, ¿sí? O sea, desde el primer día que llegamos ya a vivir a Cali, me encontré con Andrés en casa de su hermana, con toda una sorpresa, porque yo no había ido el Caicedo de Pilar con el Caicedo de Andrés. Y yo estaba muy interesado porque mi pasión es el cine y lo que está pasando en Cali para mí era muy importante. Bueno, el hecho es que yo diría que ese Cali, yo tuve la mala suerte, pero la posibilidad de vivir el otro. O sea, de ver
no en términos idealistas, sino en términos reales, cómo ese Cali maravilloso se disolvía, se pervertía, y a la postre, más que Medellín, porque en Medellín hubo mucha más violencia, pero quizá por esa violencia brutal no permeó tanta sociedad como a Cali. Entonces, el tema no es qué pasó con la facultad o con la Escuela de Comunicación, es qué pasó con la Universidad del Valle. Es decir, yo les puedo contar con toda tranquilidad. Yo salí de Cali, porque si no salía de Cali no me dejaban salir de la Universidad del Valle. Y la Universidad del Valle llegó a un punto en que yo no podía respirar. O sea, no en la Escuela de Comunicación, en la Universidad del Valle el ambiente se hizo irrespirable. O sea, vivimos una situación que yo no voy a entrar aquí pero lo que quiero decir es que la perversión que vivía la ciudad, la manera como el nuevo riquismo de los narcos penetró en la juventud. Una pequeña anécdota. Yo, viendo las cosas tan mal, yo propuse, con el escándalo de algunos de mis compañeros de la escuela, hacer un curso de ética, pero no de ética periodística, de ética básica mínima, para vivir, ¿sí? Y les cuento que yo lo hice con las dos últimas promociones de pregrado, porque yo ya daba cursos en la maestría que habíamos abierto sobre comunicación y diseño cultural, que era toda una proyección mucho más en grande, con arquitectos, con músicos, con comunicadores, con gestores del campo de la cultura. Digo, yo hago ese curso de ética, del cual yo salí los 2 años que lo hice completamente desmoralizado, porque la gente, la mayoría de los alumnos de comunicación que terminaban la carrera, salían convencidos de que realmente ellos pasaban de constatar cómo vivía la gente a legitimar ese modo de vivir. Y se reían de mí. Y les estaba poniendo a leer textos no de moralistas, estaba poniendo a leer textos de Fernández Zuleta, de Simón de Beauvoir, de Fernando Savater, o sea, las cosas más contemporáneas, no de una moral católica ni religiosa, de una moral humana elemental, básica, de convivencia, sin la cual no hay relación social posible, ¿sí? Y realmente lo que a mí me hundió fue ver que la propia gente que yo creía que había formado, la manera como les había impregnado esa sociedad era tan brutal que ahí fue donde yo dije, yo tengo que salir de Cali, yo no aguanto más esto. O sea, si la propia universidad se volvió lo que se volvió, que ustedes saben de lo que estoy hablando, este fue el problema. De esta manera que fue lo que decidió que yo saliera. Yo jamás había pensado salir de Cali, pero realmente fue lo que yo conté en la Luis Ángel Arango cuando presenté el libro de Andrés. O sea, de aquella Cali a esta Cali. Ese año ya fue ese libro salió en el 97, 98, que yo me había venido en el 96, finales del 96. ¿Sí? Entonces yo diría que la historia está por escribirse. ¿Qué pasó en esa ciudad? Porque en esa ciudad, por un lado, hubo una burguesía que, de alguna manera, se escapó. No quiso tener que ver con afrontar los conflictos nuevos que vivía Cali. Hubo una ausencia muy grande de mediadores entre el mundo de la política y los mundos de las culturas. Cali ha vivido una destrucción de su potencial cultural, que es lo que más me interesa a mí, porque vivió una destrucción de su cultura política, no del civismo en términos folclóricos, sino de la ciudad con mayor heterogeneidad del país. O sea, si Cali, Alejandro Ulloa, cuando hizo su tesis en lingüística en la Universidad del Valle, antes de entrar a comunicación, que fue después que yo le invité a entrar en nuestro departamento, Alejandro Ulloa había hecho una investigación de cómo en Cali no había propiamente hablando un acento, porque había tanta gente de diferentes partes del país que el acento del Valle se había neutralizado en Cali.
O sea, era un fenómeno lingüístico demostrable, ¿sí? Que en Cali había voceo y había ciertas cosas, ¿sí? Pero en realidad no había un acento, porque había gente del viejo Caldas, de Nariño, del Cauca, todo el Pacífico Sur, que no existía para Colombia, que empezó a hacerse presente en Cali, ¿sí? Entonces, Cali era una ciudad con un potencial enorme cultural, precisamente porque era la ciudad con más interculturalidad que había en el país. Y eso es lo que de alguna manera yo encuentro destruido cuando me invitan, después de que yo regreso de México, y me invitan a la Universidad del Valle para colaborar en la puesta en marcha de un doctorado en ciencias humanas, y me invitan una gente de la alcaldía, y me encuentro con que hay gente en la alcaldía, gente vieja, de cierta edad, que le echa la culpa a los desplazados de haber acabado con el civismo de Cali. O sea, el racismo, la intolerancia, la incapacidad de comprender lo que había pasado en Cali se hacía evidente a nivel político, a nivel de la propia alcaldía, de la gente que estaba, porque eran de las tres secretarías, era educación, era salud y era cultura, y allí había gente que le echaba la culpa de haber acabado con el civismo, que además era una cosa absolutamente lírica y retórica, tal como ellos lo contaban, ¿sí? Porque en el fondo la imagen siempre era que la gente hacía fila para montar en el autobús. Este era el gran... Ni siquiera habían focalizado lo que para mí era lo importante, que era la limpieza de la ciudad. Que eso sí era un ejemplo. Desde la Plaza Caicedo a cualquier barrio, ¿sí? O sea, yo me acuerdo, realmente Cali era una ciudad extraordinariamente limpia para lo que eran las ciudades en el país, lo que era la suciedad de Bogotá. No digamos del centro de Medellín, que era una cosa... O sea, eran dos ciudades, dos culturas. Cuando yo regreso a Cali, realmente esto que tiene que ver realmente con la ciudad que yo he vivido. O sea, no era solo malos alcaldes absolutamente incapaces de afrontar la envergadura y la complejidad de una ciudad moderna como Cali, ¿sí? Hasta llegar a dejarse chantajear por un ciego. Esto fue ya para mí de retrasados mentales, me perdono la expresión. O sea, que una ciudad se dejara chantajear por un ciego diciendo que por un ciego no podía ser alcalde de una ciudad de más de 2 millones de habitantes, miren, por favor. O sea, se necesita, no lo sé, un lavado de cerebro de tipo Kubrick, ¿sí? De las películas de Kubrick, donde a la gente le daban el cerebro, porque si no, yo no me explico qué pasó con Cali. Realmente para mí, hablar de Cali es un poco llorar, realmente, como diría alguien, porque en realidad lo que allá perdió el país no fue solo lo que pasó a Cali, sino lo que dejó de pasarle al país cuando Cali desaparece del panorama nacional. Es otra cosa. Y entonces, en ese sentido, yo sí creo que se necesita una generación que es la que ha vivido desde dentro, pero no lo ha vivido implicados en los procesos de perversión y que ahora tiene una mirada mucho más fresca para poder analizar qué ha pasado ahí. ¿Y qué ha pasado? En la línea que ustedes estaban haciendo la pregunta. O sea, ¿qué pasó con esa sociedad cívica, con esa sociedad participativa? ¿Cómo eso no se potenció? O sea, a la luz de lo que después significó Antanos para Bogotá. De cómo la gente sí está siendo capaz de entender el sentido de lo común, el sentido de lo público. Pero si hay una educación, si hay una formación, que cuente con ellos, que empiece por contar con ellos, con oírlos. ¿Sí? Que una ciudad no se gobierna solo con ingenieros y con administradores, y con economistas. Si la gente no participa, no hay cambios que valgan. Aquí pasó algo muy gordo en Bogotá. Y por eso es terrible lo que pasa con el polo. Porque en realidad, incluso con Garzón, que hizo cosas muy bien hechas, ¿sí? Pero se perdió lo que había habido de formación ciudadana. Eso quedó fuera, porque para el polo eso era estética. Perdón, eso era cosmética. Porque eso estaba ligado con Transmilenio y la estetización. Decía, como si la belleza no fuera una dimensión clave de la educación humana. ¿Sí? No la belleza en sí, metafísica, ¿sí? Sino la limpieza, las formas. Cali tuvo un tiempo en el que
los fenómenos culturales la afectaron, pero no, esta es mi hipótesis, ¿sí? No fueron capaces de asumir las transiciones que se estaban haciendo a nivel de la mayoría de la gente, ¿sí? Es decir, la manera como el narcotráfico permeó en Cali, desde los más altos estratos, desde las clases con más alcurnia y más viejas y más con los apellidos más nobles, hasta todo el traqueterío que se armó en Cali, y que, por ejemplo, yo vivía en el mismo edificio donde vivía y en el mismo piso que está en la Sureta. O sea, éramos profesionales medios, con hijos pequeños, ¿sí? Bajando de la Plaza de Toros a Guadalupe. Ahí vivía yo. De un momento a otro se nos llenó de traquetos. Y aquello empezó a volverse. O sea, lo que quiero decir es que hubo un movimiento de enriquecimiento, de nuevo riquismo a nivel de una anchura enorme, no solo de una altura que afectó a las mejores familias, y sabemos que afectó hasta a las mejores familias, sino que afectó hasta los estratos más pobres de Cali. Y yo diría que lo que se había vivido culturalmente ni había afectado a esas mejores familias, salvo algunas muy poquitas, ¿sí? Ni había afectado a la mayoría de los caleños. Es decir, había esa cultura cívica que decíamos que sí tenía ingredientes de una cultura política de participación ciudadana, eran elementos, pero no hubo la capacidad de fortalecer esa cultura política cotidiana de la gente, esa cultura de participación no se vio favorecida como se hubiera necesitado, como contrapeso a todo lo que se vino de desmoralización, cuando la plata no tenía nada que ver con el trabajo, no tenía nada que ver con la educación, no tenía nada que ver con nada de lo que había sido la vida de Cali. Entonces mi hipótesis fue esta, que en realidad nos encontramos con que entre aquella vida cotidiana en la que había elementos que si hubieran sido potenciados por la cultura que escribimos normalmente con mayúscula, ¿sí? Haciéndose cargo de sus culturas y no de la cultura solamente, o sea, en el fondo, Proartes, Festival, La Tertulia, y para de contar, porque no había mucho más, ¿sí? Después nos damos cuenta de que eso no fue capaz de movilizar las reservas, vamos a llamarlas así, éticas de la ciudad y las reservas básicas de participación ciudadana, y realmente Cali se vino abajo. Y entonces, en ese sentido, es algo que habría que estudiar muy a fondo y que para mí, en este momento, es la gran pregunta. Yo no conozco que en Cali haya investigaciones sociales, yo no conozco, no digo que no haya, pero al menos yo no conozco las cosas que he leído que se hayan hecho cargo de esta pregunta. ¿Qué le pasó a Cali? O sea, ¿cómo se pudo llegar al otro? Porque miren una cosa, Medellín tuvo mucho más violencia, pero miren dónde está Medellín. O sea, incluso con alcaldes terribles como el anterior a Sergio Fajardo, ¿sí? Luis Pérez, ¿sí? Y sin embargo, fíjense, la reacción fue, o sea, frente a lo que hizo el primer alcalde que acabó en la cárcel, en Cali, hubiera debido haber una reacción de las fuerzas vivas de Cali, ¿sí? La reacción fue Sergio Fajardo y después Alonso Salazar, que además es una cosa de fondo, porque Sergio Fajardo viene de la aristocracia paisa, pero Alonso Salazar es un hijo de desplazados. Esto es otra historia. O sea, lo que ha significado que Alonso llegue a la alcaldía es una cosa muy gorda. Por eso, evidentemente, ha sido mucho más vulnerable a todos los chismes y a todas las calumnias, porque, claro, él no tiene alcurnia que le defienda por sus apellidos.